de ese engendro llamado Organización de Estados Americanos, donde se le ve la hilacha a medio mundo. Resultado, hoy había que presentar el informe por parte del señor Insulza sobre la situación en Paraguay. ¿Alguien tiene alguna duda de que en Paraguay hubo un golpe de Estado y que aquí aplican todos los correctivos de esa organización, también definida alguna vez por Fidel y por la propia Cuba como el Ministerio de Colonias del Imperio? ¿Alguien tiene alguna duda que Lugo era el presidente constitucional y ya no lo es? Claro, ¿alguien tiene alguna duda de que quieren una base aquí, los Estados Unidos, el centro geopolítico de toda el área y donde está además el acuífero guaraní? Es decir, agua potable como en pocos lugares del mundo. ¿Cómo se refleja eso en la tristemente célebre Organización de Estados Americanos? Bueno, con un Insulza como secretario general, la cosa resultó bastante insulsa, ¿no? La delegación que mandaron a Paraguay, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras y Haití. El informe presentado hoy. Bueno, todos los países con una línea mínimamente progresista hicieron sentir su opinión, de una manera o de otra. Hemos modificado todo el segundo bloque para tratar de darles una perspectiva de lo que ocurrió allí y cómo cada quien jala agua para su molino, pero además veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y después veamos la posición de Venezuela a través de nuestro representante permanente, el ex canciller y embajador Roy Chatterton Matos. Presidía el Estado Plurinacional de Bolivia y presentaba insulso su informe contra el pronunciamiento del Senado y anunciaron que llevarán el caso ante las instancias pertinentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que se busca con ello, según indicaron los abogados, es anular el fallo del Senado que tendría el vicio insanable de haberse pronunciado sin dar al presidente acusado la oportunidad de ejercer la legítima defensa. Tercero, a pesar de sus duros calificativos, el presidente Lugo aceptó el resultado del juicio cuando éste concluyó. Y vuelvo a citarlo, comillas, aunque esto haya sido torcido, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder por mis actos como exmandatario, cierre comillas. Abre comillas, este ciudadano respondió y seguirá respondiendo a sus compatriotas. Hoy me despido como presidente, pero no como ciudadano, cierre de comillas. Más tarde el presidente retrocedería en esta aceptación y llamaría a su destitución como presidente. Si bien ello podría ser resultado de algún fallo judicial, en el acto mismo provocó un efecto, cual fue el de instalar como presidente, de acuerdo a la Constitución, al vicepresidente Federico Franco. Cuarto, las autoridades en funciones y los actores políticos y sociales del país, en su mayoría, expresaron el firme deseo de cumplir con el calendario electoral definido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en enero de 2012, que fija la fecha de la elección de presidente y Congreso para el día 21 de abril del próximo año. Ello significa que dentro de un plazo de 10 meses, Paraguay habrá elegido autoridades dotadas de plena legitimidad democrática. Es decir, corremos la arruga y aquí no ha pasado nada. Bien, muy bien. Y a esos órganos principales les corresponde pronunciarse sobre estas circunstancias. Segundo, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el periodo de transición hacia las elecciones de 2013, promoviendo el diálogo político y apoyando las reformas legales que puedan ayudar a evitar nuevas crisis. Tercero, asegurar un proceso electoral participativo y transparente, evitando que lo ocurrido dé lugar a represalias o exclusiones. Para el cumplimiento del primer objetivo, es necesario esperar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que deben producirse en estos días, y luego las decisiones del presidente Lugo y sus abogados acerca de su anunciado propósito de recurrir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que puedan expedirse en esta materia de la manera más rápida posible.
Para cumplir el segundo y tercer objetivo, la Secretaría General considera altamente conveniente el despliegue inmediato de una misión que acompañe el proceso conducente a los comicios de abril de 2013, facilite el diálogo político e informe periódicamente al Consejo Permanente. Esta misión, que esperamos sea aceptada por las autoridades de Paraguay, tendría por objeto, dentro del proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad, observar desde ahora el respeto a las garantías necesarias para que todos puedan competir en igualdad de condiciones, que no haya represalias contra el presidente Lugo y sus seguidores y que se impulsen a través del diálogo político los ajustes de algunas normas sobre la eventual realización de juicios políticos con reglas de juego más precisas y predecibles en sus etapas. Algunos organismos regionales, cuyos países integrantes son todos también miembros de esta organización, han ya adoptado medidas en contra del gobierno de Paraguay. Consecuentemente, algunos de estos países han propuesto también suspenderlo de su participación en la OEA, aplicando para ello los artículos 20 y siguientes de la Carta Democrática Interamericana. Respetando plenamente esas decisiones y sin entrar a debatir su fundamento, estimo que la adopción por parte de la OEA de una medida similar no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos. Al contrario, implementar esos objetivos, incrementando la presencia activa de los órganos de la OEA, evitaría aumentar las divisiones en el seno de la sociedad y el sistema político paraguayo y causar sufrimientos innecesarios al pueblo de ese país. No olvidemos además que existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar. La suspensión en la OEA conllevaría altas implicaciones económicas para el país, dado el impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano y de manera indirecta en otros aspectos del sistema internacional y en la vida económica y financiera del país. Algunos países han propuesto convocar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Paraguay. Considero que una discusión de ese nivel podría permitir la búsqueda de salidas constructivas. En tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay y por ende en la región. En función de ese objetivo, más que impulsar sanciones, deberíamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de diálogos con visión de mediano y largo plazo y que involucren a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación actual. Tenemos en esta organización los instrumentos eficaces para ayudar a obtener estos fines. La propia Carta de la OEA da como mandato el promover y consolidar la democracia representativa. La resolución 1080 de 1991 abre un amplio abanico de medidas posibles que puedan comenzar a ser acordadas ahora y complementadas progresivamente en el futuro. Y la Carta Democrática Interamericana, que contiene un conjunto de objetivos y principios en los que todos concordamos. Pero todo ello supone una OEA que esté dispuesta a ser activa en el futuro de la democracia paraguaya y disponga de los espacios necesarios para actuar. Muchas gracias, señor presidente. Si esto no es una forma de justificar el golpe de Estado en Paraguay, díganme qué es. Y es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Diego Pari Rodríguez, embajador de Bolívia ante la OEA, preside. Obrigado, senhor presidente. A delegação do Brasil gostaria de reiterar os termos da declaração feita pelos chefes de Estado da Unasul, no sentido de condenar a... Breno Díaz da Costa, representante de Brasil ante la OEA, pone los primeros puntos sobre las IES. Como mencionou o representante do Paraguai, de fato a OEA está à prova e certamente essa organização deverá considerar com muito cuidado todas as informações que foram recebidas, exatamente para que nós não passemos uma mensagem equivocada
essa organização tem a obrigação de defender a democracia. E nós não podemos passar uma mensagem no sentido de autorizar que qualquer quebra da ordem democrática seja considerada como algo trivial. ¿Vieron lo que dijo, no? En efecto, la OEA está a prueba y no podemos mandar el mensaje equivocado en el sentido de que cualquier corte del hilo democrático sea considerado algo trivial, y se lo está diciendo en su cara al secretario general. Avaliar o informe apresentado pelo secretário-geral, que evidentemente contém propostas que são propostas exclusivas do secretário-geral, no necesariamente... Y habla, evidentemente el informe del secretario general tiene propuestas que son exclusivas del secretario general. Mas, enfim, assim como as propostas do senhor secretário-geral serão consideradas devidamente, como todas as demais propostas que devem ser apresentadas, e algumas já foram mencionadas aqui, numa próxima reunião do Conselho. Muito obrigado. Diego Pari Rodríguez preside como representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Representación de Argentina. Gracias, señor presidente. Martín Gómez Bustillo, representante de Argentina. La República Argentina desea ratificar el espíritu y contenido de las decisiones adoptadas en el marco de la 43ª reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes y la reunión extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas del 29 de junio pasado, que condenaron la ruptura del orden democrático producida en la República del Paraguay. En ese sentido, señor presidente, reiteramos una vez más que este tema requiere una atención particular por parte de la OEA en defensa de las instituciones democráticas del hemisferio. Por lo tanto, como lo hicimos en la anterior reunión de este Consejo Permanente, señalamos que Argentina quiere que haya una reunión de cancilleres, posición que se sostendrá cuando el tema sea debatido o considerado en una futura sesión de este Consejo. Pero como se ha hecho mención a mi país y se ha hecho mención equiparando de alguna forma la renuncia del expresidente de la Rúa con un golpe de Estado, mi delegación quiere señalar enfáticamente que esa confusión es ignorar lo que es la renuncia de un presidente y saber lo que es un golpe de Estado. Confundir la renuncia de un presidente con un golpe de Estado es ignorar no solamente la historia acontecida en mi país, sino mezclar las instituciones republicanas del mismo país. Gracias. Agradecer a la representación de Argentina. Ofrezco la palabra a Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor presidente. Los Estados Unidos acoge la presentación del informe y agradece al secretario general por haber encabezado esta misión que fue a Paraguay. Nosotros tuvimos el honor de ser parte de la misma. Estados Unidos se interesa profundamente en el éxito de la democracia paraguaya y nuestra intención... Por Estados Unidos habla la embajadora Carmen Lomelin. ...para apoyar al Estado de Derecho y pleno respeto para las instituciones democráticas, así como los procesos democráticos en Paraguay. Como se dijo al principio de esta consideración sobre este asunto, pensamos que es importante que todos los Estados miembros tengan los hechos sobre los sucesos en Paraguay antes de tomar cualquier decisión o emitir algún juicio que pudiera afectar a Paraguay o a su pueblo. Por nuestra perspectiva, es prematuro considerar elevar esto a entes superiores de la organización. Repasemos el informe, hablemos sobre el informe y luego tomemos una decisión informada. Mi gobierno leerá con mucha atención este informe y tendremos una reunión del Consejo Permanente a la fecha más pronta disponible para considerar sus contenidos. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecer a la representación de Estados Unidos. Ofrezco la palabra a Canadá.
Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor presidente. También quisiera agradecer al secretario general por su informe de esta mañana. Habiendo tenido el honor de participar en esta misión en Asunción, nosotros estamos de acuerdo con el contenido de este informe, así como su altísima calidad en las observaciones que plasma. También es importante considerar que la OEA se tomó el tiempo de enviar una misión para poder estudiar los hechos a Paraguay. En realidad, claramente hubo mucha información que tenía que ser recabada y muchas opiniones que tenían que ser contempladas. Y pienso que es una marca de la credibilidad de esta misión, de que tomó un enfoque equilibrado para poder recabar todo tipo de información. También quisiera reconocer la bienvenida y la acogida y la apertura que recibimos por una gran diversidad de actores políticos y sociales que hay en Paraguay. Recibimos plena cooperación y la apertura de muchos perspectivas en todo el espectro político, y esto fue verdaderamente algo que recibimos con gran satisfacción para poder recabar estos datos. También me parece que este informe del secretario general es equilibrado, es ponderado y merece ser estudiado más a fondo por los miembros de este Consejo Permanente. También quisiera recordarles que el propósito es asegurar la paz, la estabilidad y el Estado de Derecho en todo el hemisferio, y siguiendo con ese espíritu, nosotros alentaríamos que se haga un enfoque muy equilibrado y balanceado cuando la organización vaya a contemplar y a ponderar el informe presentado por el secretario general. Entonces nosotros queremos reducir las tensiones en Paraguay y en realidad no quisiéramos hacer nada que vayan a agudizar las divisiones políticas que puede haber en el país. Entonces, señor presidente, alentaría como una organización colectiva que nos tomemos el tiempo para estudiar este informe, que nos tomemos el tiempo para consultar con nuestras capitales, que sostengamos reuniones informales entre nosotros y que luego nos volvamos a reunir para seguir entonces considerando lo que yo considero una contribución valiosa de la Secretaría, considerando todos los sucesos en Paraguay. Muchísimas gracias, señor. Es decir, seguimos corriendo la arruga y toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México tocan en la misma nota. Quiero iniciar dando mi agradecimiento al secretario general por el informe que nos ha presentado, un informe que es completo, un informe que recoge los hechos de la misión que él encabezó y en el cual tuve el privilegio de formar parte y que me permitió en lo personal conocer de primera mano la situación prevaleciente en Paraguay. Pero como bien lo apunta el informe del secretario general, todas las delegaciones, incluyendo aquellas de los países que participamos en la misión, necesitamos que nuestras autoridades le den una cuidadosa lectura y análisis con el propósito de que podamos pronunciarnos sobre el informe y sobre el curso a seguir. No obstante, señor presidente, sí quisiera yo resaltar dos hechos fundamentales. El primero, el hecho de que el informe del secretario general contiene conclusiones y recomendaciones muy concretas que estimo deberían de ser parte de nuestro análisis y debida consideración en capitales. Y segundo, también tener en cuenta el pronunciamiento hecho por el embajador Hugo Sagier en el sentido de expresar la voluntad de su gobierno de acoger las recomendaciones que formula el secretario general. En suma, señor presidente, queremos nosotros resaltar lo que ha dicho ya el secretario general, y es el hecho de que esta organización que ha sido fundada con base en principios y propósitos, tiene instrumentos eficaces para ayudar a obtener los fines para los cuales fue creada. La organización tiene su propia especificidad y su propio mandato. La organización puede hacer
una contribución al fortalecimiento democrático del Paraguay y constituirse en un auténtico valor agregado. Con estas reflexiones, señor presidente, leeremos en México con detenimiento el informe del secretario general y nos unimos a otras delegaciones que han sugerido la convocatoria de una próxima reunión del Consejo Permanente para discutir el informe. Expresamos nuestro deseo de que esta convocatoria pueda hacerse a la brevedad posible. Como ven, esto es más de lo mismo. Y entre una situación de prueba, un gobierno democráticamente electo que es derrocado en un golpe parlamentario. ¿Qué es lo que cambia el tono? Si no tuviéramos otras intervenciones, previamente ofrezco la palabra a la representación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Tout va bien, Madame la Marquise. Esa es una viejísima canción francesa retomada en España con el título No hay novedad, señora baronesa. Es el caso. Hemos escuchado la prolija presentación que ha hecho el señor secretario general. Prolija, pero sin novedades. Todo cuanto nos ha referido ya lo sabíamos por la prensa paraguaya e internacional y escuchando a las partes que han opinado o actuado en este golpe de Estado parlamentario. Pero qué curioso mundo. Si hay novedad, señora baronesa, en Rumania, donde un gobierno de izquierda, un gobierno mayoritario, con un respaldo legítimo en el Parlamento, ha emprendido acciones para la defenestración del presidente de la República Rumana. Y la curiosidad está en que autoridades del norte de Europa y del norte de América han expresado su preocupación por este proceso que se está llevando de acuerdo con la Constitución rumana, dentro de los plazos establecidos y además con la previsión de un referendo para consultar al pueblo rumano. Esta indignación septentrional contrasta con la tibieza o la abulia meridional al tratar el problema de Paraguay, donde un Congreso, en violación flagrante del debido proceso, en una decisión llena o impregnada de vicios del consentimiento, da un golpe de Estado que fue causante de inmediato de decisiones severas del vecindario más concernido. Estoy pensando en Mercosur y UNASUR. UNASUR condena y Mercosur suspende, precisamente porque hay un consenso sobre la naturaleza perversa de la jugada constitucional, entre comillas, golpista ocurrida en Paraguay. Curioso mundo, donde, sin que a nadie le llame la atención y con una visión teleológica impresionante, poderes mayores ya van procurando la instalación de bases de operación y militares en el sur del rico y bien provisto continente suramericano.
La militarización de las Malvinas no es un accidente, tampoco es un accidente la visita de un grupo de generales de un país del norte de este continente para arengar a su manera a sus colegas militares en ese país, sin descartar, por supuesto, la curiosa intervención de un senador paraguayo que invita a la instalación de una base militar foránea en el Paraguay, es decir, en el mero corazón de la América del Sur. Estas coincidencias, por supuesto, no llaman la atención del señor secretario general ni de esta institución que es la OEA, siempre tibia, a veces fría. Es como si fuera una sopa de cebolla fría sin la costra de queso derretido. Y bueno, es tema que vamos a debatir en los próximos días, donde los países de UNASUR, por cierto, seguramente habrá habido alguna razón explicable, no la llamaría válida, para que esta comisión no contase con ningún país miembro del UNASUR, y más bien pareciera que la OEA no se inclina a incluir a delegaciones de gobierno de izquierda en comisiones que van a procurar investigación. En todo caso, se ha gastado una enorme suma de dinero cuando comprando los periódicos del día, inclusive de las 2 o 3 semanas, nos habría costado probablemente menos de $100, más el café, quizás cerca de $100 en los gastos que contrastaría con esto, pero en todo caso, recordando esa canción francesa y española que mencioné al principio y que se refiere a cosas que están sucediendo y que no le son contadas a la señora baronesa, así que debo cerrar diciendo, no hay novedad, señora baronesa. Con el estilo tradicional de Roy Chatterton Matos ante la Organización de Estados Americanos, donde definitivamente se está cohonestando un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo, como lo fue el del presidente Lugo, la hermana República del Paraguay, y evidentemente con la visita de los militares a que hacía referencia, nos encontramos con que se cohonesta el golpe de Estado y además, una vez más, la Organización de Estados Americanos actúa de acuerdo a los intereses estratégicos de América del Norte y la delegación que estaba integrada por Canadá, Estados Unidos y México, tocando al mismo son y entonando en la misma cuerda, se le sumó Honduras y Haití y el resultado está a la vista. Bueno, una vez más hemos puesto la pica en Flandes con nuestro representante en la OEA y ciertamente esto da para pensar. De todas maneras, no se ha dicho la última palabra. Pero ahora corren la arruga y el señor Insulso dice que van a esperar, que en 10 meses ya esto, hay unas nuevas elecciones y aquí no ha pasado nada. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, la de hoy, ya que la acaban de ver. A nombre del equipo Dossier, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, les agradecemos permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.